Ya, entonces, el taller, ¿están viendo la pantalla? No, ahora sí están viendo la pantalla. Sí, ya. El Sí. taller que tenían que realizar, ¿cierto? Era primero que todo escribir el tipo de acto, ¿cierto? Que podía ser asertivo, directivo, declarativo, compromisorio, cualquiera de esos, ¿cierto? Eh, y luego el segundo ítem que tenían que hacer, tenían que escribir cuál era el acto locutivo, cuál era el acto ilocutivo y cuál era el acto perlocutivo, ¿cierto? Presente en los siguientes ejercicios, y además tenían que anotar qué tipo de acto de habla correspondía a cada uno, ¿cierto? Ahí se los puse en la instrucción y también se los puse acá abajito de cada, ¿cómo se llama? De cada ejercicio. Así que no había excusa para no seguir las instrucciones, ¿cierto? Bien, en el caso del primer ejercicio que dice, mediante la presente informo que está despedido. ¿Cuál era el acto locutivo en este caso? ¿Qué es lo que dice el emisor? Locutivo. ¿Sí? El acto locutivo. ¿Qué es lo que dice el emisor? ¿Cómo lo hacen? Ahora está informando, ¿no? Ya, pero ¿qué está diciendo el emisor? Eso es lo importante. En el acto locutivo es qué es lo que nos dice el emisor. Mm, no, no sé. Y ahí lo puse en la otra modalidad para que se vea completo el enunciado. Dice, mediante la presente le informo que está despedido. ¿Qué es lo que está diciendo el emisor en este ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo el emisor ¿En cuál? en el primero? Que lo ha está despedido, ¿no? Que está despedido. Exacto. Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes? Podían ponerlo así, acto locutivo, dos puntos, o a locutivo, como ustedes quisieran ponerlo, eh, que está despedido. Que está despedido, o en su versión más larga, ¿cierto? Sería el emisor le está diciendo al receptor que está despedido. El acto ilocutivo es la intención. Su intención es informar. ¿Informar qué? Lo que dice ahí. ¿Y cuál es el acto perlocutivo? Es el efecto que provoca en el receptor. Por lo tanto, ¿cuál sería el efecto que provoca en el receptor? Esto, enterarse, dar a conocer, entender o saber, ¿cierto? Que está despedido, no ir a trabajar más, también podría ser un efecto, ¿cierto? Y el tipo de acto de habla, que podía ser compromisorio, podía ser declarativo, asertivo, etcétera, es asertivo, ¿cierto? Porque ahí está el verbo, le informo, está informándole algo. Esto no necesariamente lo escribió el jefe, ¿cierto? Esto, como dice mediante la presente, esto, ¿cierto? Es una carta. Por lo tanto, lo podría haber escrito cualquier persona. Es muy distinto decir estás despedido o decir te despido, ¿cierto? En ese caso sería un acto declarativo. En este caso no. Sería un acto asertivo, ¿cierto? Porque el emisor está informando, ¿ya? Bien. Eso era como lo más difícil que tenían que hacer. Porque, bueno, lo demás era leer y contestar las preguntas, que yo creo que no estaban tan difíciles. Y lo último era el texto, ¿cierto? Que tenían que transformarlo a un lenguaje inculto informal, ¿cierto? Porque esto está en un registro culto formal, este texto, ¿cierto? ¿Por qué está en culto formal? Porque obviamente utiliza ideas complejas, utiliza un, eh, un lenguaje quizás un poco más técnico, eh, palabras, ¿cierto?, que requieren obviamente conocer su significado, ¿ya? Este texto lo tenían que transformar, es decir, tenían que volver a escribirlo, reescribirlo, como lo haría una persona que tiene un registro de habla inculto informal, ¿ya? Obviamente esto se iba a acortar o debería haberse acortado. ¿Por qué? Porque la persona que habla el hablante de registro inculto informal no utiliza ideas complejas. Por lo tanto, si no utiliza ideas complejas, eso quiere decir que
Todo esto lo va a simplificar, va a sacar la esencia de esto, lo más importante, y eso lo va a expresar en sus propios términos, ¿ya? Eso es como lo principal de este ejercicio, ¿ya? No sé si se entiende o se entiende lo que tenían que hacer en este ítem. ¿Les costó o no les costó? Creo que los que están acá todos han hecho el taller, ¿cierto? Disculpe, sí, que iba, pues ya me falta esa, yo no la hice. Le confío que iba a la clase pasada, que iba a dar un poquito de tiempo para responderla, la última. Sí, era la idea, pero el día viernes no nos vamos a ver. Y el día de hoy, miércoles, está difícil que lo hagan porque ¿cómo me lo van a mandar? Tendrían que mandármelo al correo. ¿Sí? Y no sé si les acomoda. Yo creo que es más fácil que abra un formulario en Classroom y ahí se los subo, ¿ya? Sí, sí. ¿Sí? Ya, hagámoslo así. Bien, eso era lo que tenían que hacer. Ya no era nada del otro mundo, no era nada difícil. Este texto se ve largo, pero no es tan largo, ¿ya? Es un texto sacado del modelo 2021 de la PSU, de la PDT, perdón, sí, prueba de transición. Así que no era nada del otro mundo ni complejo. O sea, bueno, sí, no era tampoco fácil así regalado, pero era cosa de leer nomás, ¿cierto? Estaba todo en el texto. Y estaba estrechamente relacionado con el texto porque tenían que identificar propósito, finalidad, intención. Así que estaba todo bien relacionado con la materia que estamos viendo, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda de lo que hablamos recién, de lo que vimos recién? ¿No? No, profe. No. Ya, súper. Ya. Para trabajar este tema, que son los recursos lingüísticos o literarios, vamos a hacerlo con dos conceptos base, ¿ya? El primero de estos conceptos va a ser el discurso, ¿ya? Y el segundo de estos va a ser lenguaje. Ya, ¿quién me puede decir qué es lo que sabe o qué cree que significan cada uno de estos conceptos? Discurso y lenguaje. ¿Qué quieren decir? ¿Qué es un discurso? ¿Qué es el lenguaje? Ideas. No importa discurso, no sé, un enunciado, una forma de expresarse. Ya, muy bien, Marlon. Excelente. Un discurso. Vamos a hacer una cosita acá y acá. Que es... El discurso busca convencer, ¿no? Convencer de algo. Bien, es una característica importante del discurso, pero no es su única característica, o sea, no es lo único que busca el discurso, pero sí tiene mucho que ver con eso. Ya, entonces como decía el Marlon, vamos a ponerle un colorcito acá, sí, porque si no va a quedar... Niños, silencien los micrófonos. Ahí. Y acá igual. Vamos a poner uno ahí. Igual. Ya. Bien. Ya, primero que todo, como decía el Marlon, el discurso tiene que ver con los enunciados porque es un conjunto de enunciados, ¿ya? Es un conjunto de enunciados que pueden ser emitidos de forma oral, que puede ser emitido de forma oral o escrita, ¿ya? Y sirve, ¿cierto?, para expresar emociones,
sentimientos y pensamientos. ¿Ya? Bien, eso es un discurso. ¿Qué son enunciados? ¿Alguien sabe qué significa la palabra enunciados? ¿Les ¿Un suena anuncio? a algo? ¿Cómo? ¿Como un anuncio? ¿Un anuncio? Un No, comunicado de algo. ¿Comunicado? ya, ¿Un texto? ya. ¿Cómo se llama? Una, un enunciado, eh, más que ser un anuncio o algo que se comunica, ¿cierto? O sea, más que ser un anuncio, ¿cierto? Es aquello que nosotros transmitimos, ¿cierto? Cuando nosotros, o sea, la forma en que nosotros transmitimos la información. La transmitimos mediante enunciados, ¿ya? ¿Por qué? Un enunciado puede ser una oración, una frase, puede ser un saludo, puede ser una pregunta, puede ser una exclamación. Es algo que se enuncia, o sea, algo que se dice. ¿Qué es un enunciado? Es algo que se dice, ¿ya? Entonces el discurso va a ser justamente un conjunto de varias cosas dichas, de varias palabras, de varias oraciones, de varias expresiones, ¿ya? Que se pueden, ¿cierto?, emitir de forma oral o escrita, ¿ya? Yo puedo dar un discurso de manera oral, ¿cierto? También puedo emitir el discurso de manera escrita, puedo escribirlo, puedo escribir un correo, puedo escribir un discurso y luego decirlo de forma oral, ¿ya? Y nos sirve para expresar nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. O sea, un discurso puede servir para convencer mediante las emociones, como también puede servir para llamarle la atención a alguien, también puede servir para informar algo, puede servir para decir cómo me siento, puede servir para decir, para hablar acerca de una situación en específico, etcétera, para dar una noticia, qué sé yo, ¿ya? Bien, y los componentes del discurso van a depender, van a estar compuestos, ¿cierto? O sea, el discurso va a estar compuesto, ¿cierto? Por determinados elementos, como por ejemplo los recursos lingüísticos, ¿cierto? Que es lo que vamos a estudiar hoy día, y también el contexto, ¿ya? El contexto forma una parte súper importante a la hora de estudiar el discurso. No es lo mismo emitir un discurso o comunicarnos, ¿cierto? No sé, en una conferencia sobre física cuántica que comunicarnos en una reunión de amigos un día sábado, ¿cierto? O sea, es muy distinto cómo vamos a comunicarnos, ¿cierto? En determinados contextos. Por eso el contexto también es un elemento importante en el discurso. Y a su vez los recursos lingüísticos también, ¿cierto? Más adelante vamos a ver de qué manera influyen y aportan a la efectividad del discurso y a que el discurso funcione, ¿cierto? Bien, y con respecto al lenguaje, ¿qué podemos decir del lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? ¿Quién me puede decir qué es el lenguaje? ¿Alguna idea de algo que se les ocurra? ¿O no? Definitivamente no se les ocurre nada. Díganme, tienen que decirme. No, profe, no. Parece algo simple, pero no se me ocurre cómo explicarlo. Ya, no es tan simple, ¿eh? Porque uno piensa, bueno, es una palabra que uno ve a diario o utiliza quizás en su vida, o ha utilizado alguna vez, ¿cierto? Cuando nos referimos, por ejemplo, a esta asignatura, le decimos lenguaje, ¿cierto? Pero ¿por qué esta asignatura le decimos lenguaje o en algún momento se llamó lenguaje y comunicación? El lenguaje en sí es un sistema, primero que todo, ¿para qué? Para comunicarnos, ¿ya? Es un sistema de comunicación, ¿ya? Es un sistema de comunicación, sí, como dice la Margaret por ahí, perdón,
Y también el Jan también había hablado una manera de comunicarnos, expresarnos. Hoy se siente una bulla gigante, no sé si ustedes la escuchan. Y sirve para expresar o decir algo. Bien, ¿cierto? Es un sistema de comunicación que es utilizado para la transmisión de información, ¿ya? Esa es la definición del lenguaje, ¿ya? Es un sistema que utilizamos para comunicarnos. ¿Y qué es comunicarnos? Es transmitir información, ¿ya? Vamos a hacer igual acá un cuadrito para que se vea. ¿Qué nos dice ahí el Seba? Dice, para expresar sentimientos y sentimientos por medio de la palabra. Sí, también, porque cuando nos comunicamos expresamos también, ¿cierto? Es una posibilidad y es algo que sucede, ¿ya? Así que está bien también eso, Seba. Bien. Ahora, lo mismo, los elementos del lenguaje van a estar condicionados, ¿ya? ¿Condicionados por qué? Uno, y principalmente por el contexto, ¿ya? El contexto va a limitar o va a darle mayor libertad al lenguaje que utilicemos, ¿sí? Porque obviamente yo no voy a utilizar el mismo lenguaje con, no sé, un compañero de curso que con, no sé, mi hermano o mi hermana. O quizás con, no sé, el presidente o un político o una autoridad o una persona, ¿cierto?, con la que no tengo confianza, ¿ya? Mi lenguaje se va a modificar según el contexto. Yo no voy a hablar de la misma forma en un funeral que como hablaría, no sé, en una clase, ¿cierto? Son distintas los manejos, ¿cierto?, del lenguaje, y eso también tiene relación con los registros de habla que lo estuvimos viendo con anterioridad, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No. No. Ya, súper. Vamos a avanzar entonces. Pero voy a duplicar acá. Oh, no, no. Ya, bien. Entonces, ahora que ya sabemos, ¿cierto?, la diferencia, o sea, no la diferencia, sino sabemos los conceptos, ¿cierto?, del discurso, de los conceptos del lenguaje. Ahora, ¿qué pasa o qué tiene que suceder, ¿cierto?, para que el discurso comunique? Para que el discurso efectivamente logre comunicar, ¿ya? Entonces, para que el... Voy a agrandar un poco esto, si no, no veo nada. Para que el discurso comunique, ay, se me olvidan las ideas ahora que estoy acá. Esto lo vi hoy día en la mañana nomás y ahora se me fue la idea, se me fue lo que iba a decir. Para que el discurso se comunique es necesario que es necesario utilizar, ahí está, es necesario utilizar los recursos lingüísticos que se adecúan al contexto comunicativo. Ya. ¿Por qué dirá esto? Ya lo vamos a ver. Esto es súper importante porque no todos los discursos uno pensaría, bueno, un discurso es un discurso, ¿cierto? O sea, sí o sí tiene que comunicar algo. Pero la verdad es que no es así. No todos los discursos logran comunicar. ¿Por qué? Porque pasa, y como lo vimos también en los actos del habla, que a veces nuestro mensaje no está alineado con nuestra intención, ¿ya? Y muchas veces eso puede generar una confusión, puede generar que la información no se entregue, no se transmita de manera adecuada, ¿ya? Bien.
Entonces, para que el discurso comunique, es necesario que utilizar los recursos lingüísticos que se adecúan al contexto comunicativo. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza y le quiero comunicar al curso que a mí me duele la cabeza, ¿qué tendría que hacer para que ustedes entendieran que a mí me duele la cabeza? O sea, ¿cómo podría yo darles a entender que a mí me duele la cabeza? Tocarse la cabeza. Ya, bien, ¿cierto? Me voy a tocar la cabeza, voy a refregarme la frente, ¿cierto? Voy a hacer movimientos y voy a hacer ademanes, ¿cierto? Que van a expresar eso. También yo puedo decirle, esa sería una forma indirecta de decírselo, ¿cierto? Sería como un acto de habla indirecto. También, ¿cierto? Yo podría decirles directamente, ¿saben qué, chicos? Me duele un poco la cabeza, así que bajemos el volumen de la clase. O la clase de hoy día va a ser más corta porque la verdad es que no me siento bien, y etcétera. Y ahí yo podría expresar lo que siento, cómo me siento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero contarles que me duele la cabeza y en vez de eso les digo, hoy que hace frío acá? ¿Ustedes comprenderían que a mí me duele la cabeza? No. No, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque el mensaje o los recursos que yo estoy utilizando no tienen que ver con el contexto ni con mi intención, ¿cierto? No están alineados, ¿ya? Por ejemplo, si yo le quiero pedir un favor a alguien, yo le voy a decir así como chasqueándole los dedos, así como ya, y me podría hacer este favor o no, y le voy a hacer así en la cara chasqueándole los dedos. Si quiero que esa persona me haga un favor, no obligarla a hacer algo, sino que quiero pedirle un favor a alguien. ¿Lo voy a hacer de esa manera? Sí. No, profe. No, pues cierto. Porque entonces ahí nos damos cuenta que los recursos lingüísticos no están asociados con el contexto y mi discurso, por lo tanto, no va a comunicar lo que yo quiero que comunique. ¿Cierto? Porque yo quiero pedirle un favor a la persona, no quiero enfrentarlo, ni quiero que esa persona, ni desafiarlo, ¿cierto? Lo que yo quiero es pedir un favor. Entonces, por lo tanto, mi gestualidad y mi lenguaje no está cooperando para que se cumpla la intención. Por eso entonces decimos que si queremos que el discurso realmente comunique, tenemos que primeramente alinearlo, ¿cierto?, con los recursos lingüísticos que vamos a utilizar y que esos recursos lingüísticos también se adecúen al contexto comunicativo. Porque si yo quiero que alguien haga algo, yo también lo puedo hacer así, chasqueándole los dedos y enfrentándolo. Pero eso no tiene que ver con mi contexto si yo es que efectivamente le quiero pedir un favor a alguien, ¿cierto? Ahí sí que ya no tendría ningún sentido, ¿cierto? Y por lo tanto el discurso deja de comunicar y deja de ser efectivo, ¿ya? Bien, ahora, estos recursos de los cuales les hablo son justamente los recursos lingüísticos que nos toca ver, ¿cierto?, la clase del día de hoy. Vamos a hacerlo en una notita, ¿ya? Los recursos lingüísticos, los recursos lingüísticos o literarios corresponden a procedimientos o medios necesarios para comunicarnos, ¿ya? Eso es entonces un recurso lingüístico, es un procedimiento, es un medio por el cual yo logro comunicarme, ¿ya? Bien. Y los recursos lingüísticos, ¿cierto?, siempre van a estar asociados a la intención, ¿ya? Entonces, ahí le voy a poner entre paréntesis, cumplir mi propósito o intención comunicativa, ¿ya? A eso me refiero con ¿cómo se llama? Cuando yo digo que son necesarios para comunicarnos, porque cuando nosotros nos comunicamos
siempre buscamos algo, ¿cierto? Ya sea expresar, ya sea informar, ya sea aceptar o afirmar algo, ¿cierto? Siempre buscamos la forma de cumplir ese propósito y justamente los recursos lingüísticos nos van a ayudar a cumplirlo, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. Ya, No. No, ya les profe. voy a creer. Y les voy a dejar planteado un desafío, ¿ya? El desafío va a ser el siguiente. Vamos a poner acá un círculo. Vamos a poner 3 círculos. 1, 2. Vamos a poner acá, acá. Y 3. Y 3. Ahí. ¿Ya? O no, mejor lo vamos a poner acá, mejor alineaditos. Ya. Ahí. Y a cada uno de estos círculos les vamos a poner algo. Uno va a decir discurso. ¿Ya? Esto va a quedar como un desafío que si ustedes desean podría tener una recompensa que los beneficiaría bastante. Ustedes pueden escoger también una de las recompensas. Ya. Discurso. El otro se va a llamar recursos lingüísticos. ¿Ya? Y el otro se va a llamar contexto comunicativo. Ya. Poner atención con el desafío. Desafío de lenguaje. Ya, ahí está el contexto comunicativo. Entonces, voy a ponerle este. Ya, el discurso más los recursos lingüísticos más el contexto comunicativo nos dan igual a el reflejo de una realidad social. Bien, ¿cuál es el desafío? Entonces dirán ustedes, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me tienen que explicar o me tienen que decir, ¿cierto? ¿Qué creen que ustedes que significa esta operación? ¿Qué es lo que creen que significa esto que dice acá? Que el discurso más los recursos lingüísticos más el contexto comunicativo nos ayudan o más bien, ¿cierto? Son el reflejo de una realidad social. Esto obviamente es algo que para que ustedes lo piensen, lo mediten hoy en día, hoy y mañana, ¿cierto? Y que el día, ojalá el día viernes, cuando tengamos la clase, me puedan decir qué es lo que creen ustedes que significa. Que el discurso más los recursos lingüísticos más el contexto comunicativo nos da igual el reflejo de una realidad social. La recompensa que yo tengo para ofrecerles, que no sé si les va a interesar, es un punto base para el taller, el próximo taller que hagamos. Sea lo que sea, el próximo taller que hagamos. En otros cursos también se les ocurrieron otras recompensas. No sé ustedes qué piensan, si les interesa o no les interesa. Un Me 7 interesa. para todos, profe, en el próximo taller. Eso me interesa. ¿El punto base les interesa? O el 7, profe, el 7. No, Sí, 7 profe. no voy a regalar. Punto base sí, por el esfuerzo. Que el punto base sea un 6, profe. La nota baja. Profe, Dígame. que María dice que por qué no regala 2. 2 puntos. No, mucha Claro. cosa. No, pero es que uno es muy poquito. Uno muy poquito, ¿no, Mari? No. Son frescos, O no. si no, O Uno si y no, 7 5. décimas Y por uno uno. se esfuerza por sacar el 2. No, más encima Uno y- puntos. 5 uno y 7 puntos décimas. quieren. No, un punto base es suficiente. Si fueran décimas les creo, pero no son décimas. Profe, 1 y Es medio.
Un punto. Exacto. Profe, ¿qué es lo que hay que Un punto y hacer? 5 décimos. Profe, 1,5. No, la recompensa que ustedes escojan tiene que ser algo que no tenga que ver con notas ni con décimas, porque yo ya le estoy ofreciendo una recompensa de ese sentido. A ustedes tienen que buscar otra. Pero se les tiene que ocurrir ahora, en el plazo de la clase de hoy. Así que les voy a dejar la interrogante ahí y vamos a ir a ver la última parte de la clase, ¿ya? Piensen, ¿qué otra cosa se les ocurre o les gustaría? Vamos a ir con la última parte de la clase. 1 y 7 décimas. Y ya. Pero si les voy a dar un punto, ¿para qué quieren más décimas? No les voy a regalar más décimas, no sean frescos. Me saco un 3, por si me saco un 3, me queda el 4. No. No pasa nada. O sea, si uno se saca 3, usted lo redondea a 5. Profe, ¿Por que qué si a nos falta 5? alguna tarea, la nota que nos saquemos en el próximo taller se duplique. Y que O sea, usted lo ¿Cómo? redondea, güey. Pero Seba, es un punto base, no son 2 puntos. Pero igual lo redondea. Usted se le lo ojo y diga, bueno. No, si usted se saca un 3, se va a sacar un 4. Así de simple. Profe, ¿Ah? que si nos falta alguna tarea, la nota del próximo taller, más el punto base que nos cubra si es que nos falta alguna nota. Chay, no que se quiere duplique. nada. No quiere nada. Que se duplique. Profe, O sea, justo. que para que no hagan el próximo taller, no, pues ustedes son más frescos. Después no van a No, hacer la profe, cuestión. no, profe, hay que hacerlo el próximo. Pero si nos falta alguno para atrás, Oh. No. Es Ustedes justo tienen que y hacer sus tareas, nomás no sean frescos. Yo les dije que la recompensa que ustedes cogieran tenía que ser algo que no fuera relacionado con notas. Por eso usted iba a dar un punto. Ya, pues, pero es que eso es... Miren, lo vamos a hacer de la siguiente forma para que ustedes, miren, para que ustedes entiendan cómo va a ser la cosa. La próxima clase, que es el día viernes, yo voy a sacar una ruletita. Esa ruletita va a llevar los nombres de todos los asistentes. Cuando gire, va a salir un nombre. Esa persona va a tener que responder a la pregunta de ¿qué quiere decir esto que está acá? ¿Qué significa todo esto? ¿Ya? Cuando esa persona me responda, si me responde bien, o sea que a mí me deje contenta la respuesta que va a decir, entonces yo le voy a decir, ok, tienes 2 opciones, puedes escoger entre el punto base o ¿cómo se llama? ver una película. O ver una película, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que si esa persona escoge el punto base, es algo que le va a beneficiar solamente a esa persona. Pero si esa persona escoge la película, va a salir beneficiado todo el curso, ¿cierto? Ahora, el premio Pero es nosotros válido. elegimos la película, usted la elige. Si quieren la pueden elegir ustedes. No tengo problema. Pero la única condición es que es válido, este compromiso es válido por el espacio de una clase. O sea, solamente una clase tenemos para ver esa película. Ustedes me dirán si la alcanzamos a ver o no. Piensen qué les parece. Oiga, profe, pero ¿por qué el punto no puede valer para todos? Porque la idea es que lo gane la persona que llegue a la respuesta correcta. Para que se motiven, porque si yo les digo no, si el punto va a ser para todos y todas, entonces ¿qué va a pasar? O sea, y si Profe, todos si todos quieren quieren- dar la explicación y la dicen bien, ¿todos ganan el punto o no? No, pues ya les expliqué cómo lo íbamos a hacer, pues con una ruletita. Va a ser al azar para que sea equitativo. ¿Por qué? Porque si yo les digo no, si todos van a tener un punto, nadie lo va a hacer porque va a decir, que lo haga otro, si total, otro le va a chuntar y yo igual voy a ganar el punto. La idea Profe, es que la si- persona que lo quiera ganar se motive para ganárselo. Profe, pero si el otro elige darle el punto a los demás también, igual puede No, ser. ¿o porque puede ser eso, pues mira. No, es que ¿por qué tengo que estarle regalando puntos a todos si más encima es un desafío? No debería estarle dando ni una cuestión a nadie. No.
Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. La persona que contesta bien, que sale escogida en la ruletita y contesta bien, va a tener la opción de escoger entre el punto base o no sé, ¿quedó en la película? Al final hubo acuerdo en eso, quedaron que querían la película. Pero no voy a regalarle a todos, porque la verdad es que no vale la pena, pues si entonces no lo va a hacer nadie, porque va a decir, otro lo va a hacer, entonces yo igual me voy a ganar la idea es que se la jueguen, que la persona que de verdad se la quiere ganar, se la juegue, ¿ya? Porque ya los conozco ya ustedes, pues para qué me voy a hacer ilusiones de que todos lo van a hacer si no va a ser así, pues, ¿cierto? Ya, y se me fue la onda de nuevo, pues. ¿Qué estábamos hablando ya? Los ¿Qué recursos pasó? lingüísticos. ¿Qué pasa, profe? ¿Se le fue el internet? No, ¿por qué? Ah, no, como no. Estoy escribiendo. Ajá. No, estoy Jaime escribiendo. Maní, motívese, Jaime Maní, para tarea. Sí, pues motívense, digo yo. Ahí y ya. Entonces, como les decía recién, los recursos lingüísticos nos sirven para cumplir los diferentes propósitos comunicativos. ¿Se acuerdan que cuando vimos los actos de habla yo les di diferentes ejemplos de intenciones, de verbos que les pueden servir a ustedes para entender, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy informando algo, entonces yo ya sé que el verbo informar, la intención de informar, pertenece al acto de habla asertivo. Si yo estoy expresando que me duele la cabeza, por ejemplo, yo sé que la acción o la intención de expresar pertenece al acto de habla expresivo. Entonces, por lo tanto, ya voy y lo selecciono, ¿cierto? Entonces, la idea, ¿cierto?, es que acá nosotros entendamos que los recursos lingüísticos justamente nos van a guiar, van a ser el enlace a nuestras intenciones, a nuestros propósitos comunicativos, ¿ya? ¿Y cuáles son esas intenciones? ¿Ya? Puede ser informar, puede ser afirmar, puede ser convencer, puede ser persuadir. ¿Qué otra intención puede existir? Autorizar. ¿Qué otras intenciones habían? ¿Qué otra acción podemos realizar mediante la comunicación? Expresar. ¿Informar? ¿Ya dijo ya? Sí, informar ya está. Bien, lo vamos a dejar con eso porque en realidad con esto se entiende, ¿cierto? Puede ser expresar, puede ser informar, puede ser afirmar, convencer. Convencer y persuadir, ojo, no es lo mismo, son sinónimos, pero cuando hablamos de la argumentación, por ejemplo, persuadir y convencer no son lo mismo. Autorizar, expresar, informar, convencer, puede ser también confirmar. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Se les ocurre otra? Conmover. Bien, súper bien. Eso se me había ido. Conmoverlo, vamos a poner acá. Conmover. Súper. Excelente. Ya. Bien. Y ahí hay un largo, ¿cierto? Etcétera. Porque verbos e intenciones, ¿cierto? Acciones, hay muchas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pueden ser no eternas, porque no hay una cantidad infinita de verbos, pero sí son hartos verbos que nos pueden servir acá, ¿ya? Todas estos verbos, ¿cierto? Estas palabras representan propósitos comunicativos, propósitos por los cuales nosotros emitimos un discurso.
queremos emitir un discurso para darle permiso a alguien que haga algo, ¿cierto? Por ejemplo, su mamá les dice, ya, yo te voy a dar permiso, pero tienes que, primero que todo, no sé, bañar al perro, limpiar tu pieza, lavar la loza y mostrarme tus cuadernos, no sé, ejemplo. Puede ser para informar, puede ser un lector de noticias, ¿cierto? Que nos esté contando lo que sucede, ¿cierto? En el acontecer noticioso nacional. Y entonces, en ese caso, el discurso va a tener determinadas características. Va a utilizar determinados recursos lingüísticos, ¿ya? Para lograr ese propósito comunicativo, en este caso que es informar, ¿bien? Ya. ¿Se entiende lo que vimos hasta ahora? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Chicos, chicas. No me quedó muy clara la definición. Por ahora nada. Está todo claro. Ya, súper. Entonces, queda el desafío. Ay, están tronando y se movió todo el edificio. Ya. Queda entonces el desafío para el día viernes, que ustedes me expliquen qué quiere decir esto, qué quiere decir que el discurso, más los recursos lingüísticos, más el contexto comunicativo, me dé, ¿cierto? Uy, qué fuerte, suena muy fuerte el edificio. Me dé a entender, ¿cierto? O refleje una realidad social, ¿ya? Esto es lo que me tienen que explicar ustedes el día viernes, el premiado o premiada que salga en la ruleta. Ojalá que alguien lo logre para que se lleve el punto base, si no yo me voy a guardar mi puntito base en el bolsillo y... Oiga, profe, ya. pero si nadie lo logra, igual vamos a ver la película, ¿o no? No, porque eres fresco. Oiga, No, profe, está temblando, ¿no? Pero está temblando, ¿qué es temblando. qué es lo que pasa? Sí, Que profe. de rato está Aquí igual explotando aquí sentí como la 2 veces. puerta mía. ¿está temblando? No, parece que son tronaduras, niño. ¿Cómo así Profe, que pero acá tronadura? también, por mi casa igual. Tronaduras, o sea, como que están moviendo el piso, como explotando. Ah, está temblando. Porque acá no está temblando, así como de temblor. Pero aquí yo no sé, la puerta cae. Ya, ¿en serio? Es que pero estamos todos en el lado norte, pues entonces probablemente se Igual, sienten profe. en varios Igual. sectores las tronaduras en el piso. Porque es como que, imagínate que explota el piso, entonces obviamente se va a sentir en todos lados. Eso, creo yo. Bueno, prueba, si entonces, si Dios quiere la otra clase y película, ¿no? Suave. Lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. Ya, ¿hay alguna otra consulta, alguna duda, sugerencia, comentario? ¿No? ¿Sí? Que veamos una No. película lingüística, profe. Para